Mis hermanos, hoy estaremos en esta tarde estudiando el tema una iglesia que depende de Dios. Y vamos a tratar de terminar el primer capítulo de este libro. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 1, verso 12 al 26, una iglesia que depende de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama, del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mis hermanos, como podrán notar, este pasaje es la narrativa de Lucas sobre cómo los apóstoles, liderados por Pedro, toman la tarea de elegir a aquel que va a ser el sucesor de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Pero también, mis hermanos, en la narrativa de Lucas, en cómo fue llevado ese proceso de escoger a quién iba a tomar el lugar de Judas, podemos observar cómo se mira una iglesia que depende de Dios. Cómo se observa una iglesia que verdaderamente depende de Dios. Así que aquí veremos cuán importante era para la iglesia cristiana naciente desde el principio la dependencia de Dios para cualquier asunto de la vida. Ustedes recordarán como contexto, nuestro Señor Jesucristo, una vez después de haber resucitado, se apareció a sus discípulos y por más de 40 días estuvo enseñándoles las cosas concernientes al reino. Jesús estando con ellos y aún hablándoles, enseñándoles, Jesús ascendió a los cielos. Las nubes lo cubrieron, desapareció de su vista. Un ángel vestido de blanco les dijo: varones, así como lo han visto que ha ascendido, así vendrá por segunda vez.
Jesús, antes de ascender, les dio una instrucción muy clara, la cual era: vayan a Jerusalén, entren allá y no salgan de ahí hasta que se cumpla la promesa del Padre, o sea, la venida del Espíritu Santo sobre todos. Y aquí precisamente es donde comienza el pasaje que nosotros hemos leído, hermanos. Vemos una iglesia que no solamente escucha el mandamiento de Jesús, sino que se somete a la voluntad de Jesús. Van y se dirigen hacia donde Jesús les dijo que fuesen, a Jerusalén, y que ahí esperasen la promesa. Verso 12. Y aquí vamos a comenzar con nuestro primer punto. La oración es depender de Dios. La oración es depender de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Mis hermanos, Lucas nos dice ahí en este verso 12 que ellos se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Este monte del Olivar se encontraba a 1 kilómetro aproximadamente de distancia de Jerusalén. Se encontraba cerca también de Betania, que es donde Jesús había estado las últimas semanas de su ministerio. Bueno, fue precisamente en ese lugar donde Jesús se despidió de todos sus discípulos después de haber resucitado y estar con ellos durante 40 días cuando ascendió a los cielos. Fue precisamente en ese lugar, desde el monte del Olivar, que se dirigieron a Jerusalén. Una vez que llegaron a Jerusalén, dice Lucas, que se adentraron a una casa en la que muy posiblemente fue en la que celebraron la última cena del Señor. Lucas describe que se reunieron en el aposento alto, o sea, mis hermanos, en el techo de la casa, donde seguramente tenían cierta privacidad para orar. Verso 13. Y entrados subieron al aposento alto, parte alta de la casa, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Lucas aquí, mis hermanos, nos ha dado una lista de los apóstoles de Jesús. Sin embargo, al nosotros poner atención, identificamos que en esa lista solamente se encuentran 11. Falta uno. Están 11 de sus apóstoles. Falta uno, por supuesto, Judas Iscariote, que fue el que traicionó al Señor. En cuanto a los apóstoles, mis hermanos, ustedes recordarán, cuando nosotros estudiamos Marcos, dijimos, entendimos también, que Jesús, dentro de una multitud de seguidores, Jesús escogió solamente a 12 hombres. No que esos 12 hombres eran los únicos que pudieran haber sido escogidos por Jesús. Dentro de una multitud que estaban siguiendo a Jesús, bien podían también otros haber ocupado el cargo. Sin embargo, Jesús soberanamente eligió solamente a 12 hombres, los cuales, esos 12, representaban a las 12 tribus de Israel. Y dice Lucas en su Evangelio, capítulo 6, verso 13, que a estos hombres, a sus 12, los nombró apóstoles, o sea, enviados. Eso es lo que significa en su base medular la palabra apóstol, alguien que es enviado con una misión. El orden de los apóstoles, según Lucas aquí en Hechos, son, repito, hermanos, Pedro, Jacobo, que es Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas Tadeo, hermano de Jacobo. Este es otro Judas, quien no aparece entonces en la lista, es el número 12, Judas Iscariote. Así que aquí se encuentran estos 11 apóstoles, sumados también todos aquellos que vieron la ascensión de Jesús en Jerusalén, esperando la promesa del Padre el día de Pentecostés. Sin embargo, hermanos,
antes de que se llegara el cumplimiento de la promesa del Padre, antes de que se cumpliese la venida del Espíritu Santo, tenía que cumplirse o a completarse, el número de los apóstoles. No podía suceder la venida del Espíritu Santo si el grupo de apóstoles estaba incompleto. Tenía que completarse esos 12. Debían elegir a aquel que iba a tomar el lugar entonces de Judas. Pero noten, hermanos, algo sumamente importante. Estos hombres que estaban en el aposento, más los que estaban alrededor de la casa, porque, hermanos, obviamente no todos cabían en el aposento alto. Quienes subieron al aposento alto son mayormente estos 11, tal vez María, tal vez, pero la gran mayoría estaba afuera, alrededor de la casa, no todos cabían. Sin embargo, hermanos, quiero llamar su atención a lo siguiente. Estos discípulos, los 11 y los 120, no estaban acá esperando, acostados en una hamaca, echando sueño. No estaban tampoco comiéndose las uñas. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Verso 14. Todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes, o sea, todos juntos, unánimes en oración y ruego. Amada iglesia, queda claro para nosotros, por lo que vemos en estos versos 12 al 14 y lo que está por delante, por supuesto, que la iglesia cristiana desde el principio se destacaba por la oración y lectura de la palabra de Dios. En ese entonces, obviamente, el Nuevo Testamento no estaba ni siquiera escrito. Pero algo que se destacaba en ellos era la vida de oración y la lectura del Antiguo Testamento. Ellos, al igual que nosotros en el día a día, debemos tomar decisiones importantes. Ellos están acá orando en ruego porque tienen delante una responsabilidad, la cual es elegir a aquel que va a tomar el lugar de Judas. Tenían una decisión importante que tomar. Y de la misma manera tú y yo en esta vida nos vemos muy seguido prestos, necesitados a tomar decisiones. Decisiones, amados, que si son malas, que si son equivocadas, traerán sus consecuencias sobre sus propias vidas, sobre nuestras propias vidas, tanto individualmente como colectivamente. Necesitamos aprender a tomar decisiones sabias. Necesitamos aprender a tomar decisiones que van conforme a la voluntad de Dios. El problema en nosotros, considero yo, radica que no oramos. Ya que muchas veces, hermanos, no consideramos importantes ciertas decisiones. Por eso no oramos. Porque consideramos ciertas decisiones no importantes. Por ejemplo, nosotros elegimos inmediatamente qué cosas son importantes y qué no. Esto es importante, por ejemplo, tengo que tomar esta decisión. Eso es importante. Pues voy a orar. Tengo que tomar esta otra decisión, pero no la considero importante, no veo la necesidad, ¿por qué tengo que orar? Así que al final nuestra falta de oración muestra la falta de dependencia de Dios. Y como no hay dependencia de Dios en oración, considero que muchos de los problemas y enredos que entramos los cristianos es por la poca o nula oración. Estos hombres tenían la tarea de escoger al sucesor de Judas. Y cualquiera, mis hermanos, cualquiera bien podría haber dicho: ¿por qué vamos a orar para elegir al que va a tomar el lugar de Judas? Mira, aquí tenemos muchos. Simplemente, ¿para qué nos enredamos tanto acá? ¿Para qué hay necesidad de orar? Solamente toma uno y ya se acabó el asunto. Escojamos a uno. Mas no fue así, amados.
Ellos para este punto no solo sabían que la oración es importante, sino que es necesario. Muchas veces nosotros cuando enseñamos acerca de la oración, ¿a poco no? Hasta titulamos la importancia de la oración. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado hablar acerca de la importancia de la oración? Y ciertamente es importante. Sin embargo, amados, parece algo muy similar, pero considero que hay una gran diferencia entre la importancia y la necesidad. Todo el mundo podríamos acá decir fácilmente, sí, nosotros sabemos, es importante orar. La pregunta no es esa, la pregunta más bien sería, ¿tú ves necesario en tu vida orar? Importante todos podríamos, insisto, llegar y decir que sí, todos estamos en que es importante orar. La pregunta es, ¿tú ves una necesidad? ¿Tú lo ves como una necesidad inmediata en tu propia vida? La oración. Era necesario para estos hombres orar. No era importante. Era necesario para estos hombres orar para que Dios les dirigiera en cómo tomar la decisión de elegir a ese hombre que iba a ser el sucesor de Judas. Así que mis hermanos, ese es el primer punto. Una iglesia que depende de Dios es palpable desde los inicios, desde las primeras páginas de Hechos. Una iglesia que pone en práctica la oración. Así se mira una iglesia que verdaderamente depende de Dios, que todas las cosas las considera necesarias, ciertamente importantes, pero ellos entendían la necesidad de orar por toda cuestión. Y eso ya tiene una aplicación directa para nuestras vidas. ¿Cómo se mira una iglesia que depende verdaderamente de Dios? Bueno, una iglesia que ora es dependiente de Dios, o es una muestra de verdad depender de Dios. En segundo lugar, veamos que la lectura de la Biblia es depender de Dios. Y eso está de los versos 15 al 20. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito, dice Pedro, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Podemos deducir que los discípulos, hermanos, se hacían preguntas acá, estando ahí reunidos. Preguntas tales como: ¿por qué Judas dejó de estar con nosotros? ¿Por qué Judas tomó la decisión que tomó? Si él anduvo con nosotros, él era uno de los nuestros. Durante todo el ministerio de nuestro Salvador, él anduvo con nosotros. Ahora somos 11 y no 12. Pero ¿por qué aconteció esto con Judas? Si era uno de los nuestros. Y es aquí precisamente ante estas preguntas, hermanos, que Pedro se levanta y responde: vayamos a la Escritura, vayamos a la Biblia. No pierdan de vista que en ningún momento, hermanos, ningún momento estamos viendo acá una explicación redundante de Pedro, sino que Pedro
inmediatamente les dice, vayamos a las Escrituras. Para esas preguntas que tienen, vayamos a la Biblia. Mis hermanos, la iglesia cristiana, sabemos, nace en el corazón de Dios. Esta iglesia nace en oración y en estudio de las Escrituras. Ellos comienzan, la iglesia cristiana primitiva comienza a enraizarse en base a la oración y la Biblia. Insisto, mis hermanos, la iglesia nace en el corazón de Dios, la iglesia nace en el corazón de Dios, mas ella se edifica en Dios por medio de su palabra inspirada. Es por medio de la Biblia que también se van edificando todos aquellos que van entrando, siendo partícipes de la familia de Dios. No solamente la iglesia se edifica en la palabra de Dios, los que ya están, sino todos aquellos que van entrando a la familia, al cuerpo de Cristo, de la misma manera se van edificando en la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17, si por favor me pueden acompañar con su vista o con sus Biblias, hermanos, pero márquenlo, pongo una nota. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, no unas porciones, toda. ¿Y es útil para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. ¿A fin, o cuál es el fin? Para que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. O sea, conocedor de la voluntad de Dios, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Pedro, hermanos, está aquí edificando precisamente a los demás discípulos, explicándoles que lo que sucedió con Judas fue el cumplimiento de aquello que Dios, por medio de la boca de David, había dicho que sucedería con Judas Iscariote. Y eso lo dijo Dios por boca de David en Salmo 69, 25 y Salmo 109, 8. Estos hermanos estaban buscando explicaciones acerca de lo que había acontecido con Judas, y Pedro lo que hace, ¿qué es? Guiarlos a la palabra, guiarlos a la Biblia, a las Escrituras. Y saben ustedes, mis hermanos, que así nosotros en momentos de nuestra vida, en muchos momentos de nuestra vida, también nos encontramos como estos discípulos, haciéndonos preguntas diversas. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto otro? ¿Por qué soy así? Todas las preguntas que en ocasiones llegan a nuestra mente en diferentes circunstancias. Pero saben una cosa, mis hermanos, muchas veces las palabras, las explicaciones nuestras ante esas interrogantes que tienen las personas no son suficientes. Ciertamente nuestras palabras animan mucho a las personas en momentos críticos, en momentos adversos. Pero amados, esas explicaciones, esas palabras de ánimo en ocasiones no van a ser suficientes. Las personas, y tú y yo también, vamos a necesitar ir a la Biblia, y es lo primero que debemos hacer. Sí, recibir consejos, recibir palabras de ánimo, de aliento, pero debemos ir a las Escrituras. Tú y yo constantemente debemos ir a la Biblia. Cuando los discípulos preguntaban, ¿por qué Judas hizo lo que hizo? Era una pregunta válida. Pues, pero si nosotros lo vimos acá, cuando Jesús en una ocasión llegó y se sentó con ellos y les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Ustedes recordarán que los discípulos mismos empezaron a decirse, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Porque nadie, absolutamente nadie de los discípulos podía decir, yo ya sé, es Judas. No, nadie, hermanos. Por fuera, externamente, él era un cristiano. Sin embargo, Dios conocía el estado del corazón de Judas.
Pero ellos necesitaban una explicación más efectiva. Así que Pedro les dice en el verso 16, ¿era qué? Necesario. Era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Mis hermanos, lo que hizo Pedro es simplemente abrir la Biblia, abrir las Escrituras para ellos. Y eso tiene una tremenda aplicación para nosotros. Amada iglesia, amados hermanos y amigos también que se encuentren acá, no puedes mantener la Biblia cerrada. No puedes mantener la Escritura cerrada durante la semana y abrirla solamente los domingos que venimos acá. 1 hora, 2 horas. La Biblia no puede estar cerrada. Usted y yo debemos abrirla, debemos leerla, debemos meditarla, debemos orar en ella y debemos orar con ella. Tú y yo necesitamos la Biblia. Necesitamos profundizar en ella, amados. Llenarnos de ella para que en los momentos oportunos, y siempre hay momentos oportunos, poderla aplicar a nuestra vida. Porque ciertamente no solamente es cuestión de leerla, es cuestión de meditarla. No solamente es cuestión de meditarla, es cuestión de oración. No solamente es cuestión de oración y meditación y lectura, sino que es necesario aplicarla a nuestra vida. Amén. Hablando de la historia de la humanidad, tristemente, en el año 1339, la Biblia quedó cerrada para todos los habitantes. No para la iglesia, para todos los habitantes. Quedó cerrada por la Iglesia Católica hasta el momento de la Reforma Protestante en los años 1500. La sociedad, mis hermanos, no tenía derecho a la Biblia. La sociedad no tenía derecho, no tenía acceso a estudiarla libremente como tú y yo lo hacemos hoy día. Por tanto, no conocían a Dios, no conocían su voluntad para sus vidas. Y el resultado, como no conocían la Biblia, vivían una vida, como dice la misma Escritura, sin fe y sin esperanza. Por eso ese periodo de los años 1300 a los años 1500 aproximadamente fue una época donde se le consideró la época del obscurantismo, el tiempo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque las personas, la sociedad no conocía la voluntad de Dios, no conocía las Escrituras. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Eso es lo que es la Biblia para nosotros. Eso es lo que en sí misma es la Biblia. Lumbrera, lámpara, en medio de un mundo, amados, que está en oscuridad total. Espiritualmente. No conocen la voluntad de Dios ni les importa. Pero eso es la Biblia. Luz para el alma, luz para el alma. Pero en esos días, en los tiempos del obscurantismo, las personas no tenían acceso a ella. Mis hermanos, ese periodo fue sumamente terrible. Porque la sociedad en general, insisto, amados, no la iglesia solamente, la sociedad en general experimentaba las tinieblas en su alma y eso se reflejaba en lo externo también. La sociedad. La historia de la humanidad experimentó esos días de terrible obscurantismo. Insisto, hermanos, la humanidad que no tenía la Biblia. Pero
Cuando Dios levanta a ese monje agustiniano llamado Martín Lutero y comienza a hacer translate, poner en el idioma la Biblia, porque no lo estaba, y la cerraban. Cuando él comienza a traducirla y a ponerla delante de las personas por medio de panfletos, que así empezó, las personas comenzaron a ver, a entender la voluntad de Dios. Y ya no estaba más en latín, sino en los idiomas de los pueblos. Por tanto, esa escritura, mis hermanos, la escritura fue luz para las personas. Por tanto, mis hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la ventaja que tú y yo tenemos hoy día de la Biblia? ¿Cuál es la ventaja que tú y yo tenemos acerca de la Biblia, pero si permanece cerrada? ¿Cuál es la ventaja entre nosotros y ellos? Ninguna. Ninguna. ¿Cuál es la ventaja que tú y yo tenemos si hermanos no estudiamos las escrituras? Si no la leemos, si no la meditamos, si no oramos en ella y con ella, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Ninguna. Y por supuesto, no hay justificación para nosotros el que la mantengamos cerrada. No hay justificación, amados. No tenemos justificación delante de Dios para mantenerla cerrada. Lo que Dios quiso hablarte personalmente a ti, lo que Dios quiso hablarte personalmente a ti, lo que Dios quiso darte a conocer personalmente a ti, está acá, en las escrituras, en la santa palabra de Dios. Verso 20. Porque escrito está, o porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. El apóstol Pedro se levanta, dice Lucas, y les habla a los discípulos sobre lo que la Biblia anticipadamente decía de Judas. Mis hermanos, Pedro conocía las escrituras, y no solo las conocía, sino que las sabía aplicar. Y eso es lo que vemos también acá. Pedro inmediatamente, teniendo conocimiento del Antiguo Testamento, lo que David había dicho, el Espíritu Santo por boca de David había dicho acerca de Judas, se recuerda y ahora esa palabra la aplica. ¿Por qué pasó esto con Judas? Por esto. Porque Dios mismo anticipadamente ya había dicho lo que iba a suceder con uno de ellos, con Judas, que habría de entregar al Señor Jesucristo. Mis hermanos, ciertamente nuestro Dios es soberano. Dios es soberano. O sea, Dios sabe, conoce y hace las cosas como Él quiere. Sin embargo, en el caso de Judas, amados, son las interrogantes que vienen en nuestra vida sobre el caso de Judas, y también acá lo estamos viendo. Pero sepan una cosa, que Judas es responsable delante de Dios por sus actos. Ciertamente Dios es soberano, sin embargo Judas, por elección propia, por decisión propia, él decidió traicionar al Señor Jesucristo. Así es de que Pedro acá cita el Salmo y lo aplica ahora diciendo: tome otro su oficio, que otro de los que están acá tome el oficio en lugar de Judas. Así que lo que está enseguida
Son los requisitos para ser nombrado un apóstol. Verso 21 al 22. Verso 21. Son los requisitos, hermanos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Como ya he comentado, hermanos, acá había más de 120 hermanos y de entre ellos debía ser escogido alguien que tuviera los siguientes requisitos. Número uno, para ser apóstol, haya caminado con Jesús desde su bautismo, desde el bautismo en el río Jordán, bautismo que llevó a cabo Juan el Bautista, que debía entonces haber estado con Jesús desde ese momento. Ese es el primer requisito para ser un apóstol, bíblicamente. Número dos, haya sido testigo de los milagros que él hizo durante su ministerio, o sea, haya caminado con Jesús. Y en tercer lugar, dice Pedro, que haya sido alguien que fue testigo de la resurrección de Cristo. Dicho sea de paso, hermanos, ¿cuáles de los apóstoles de hoy día cumplen con esos requisitos? Así que estos 120 presentes propusieron a dos hombres, verso 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, Noten ustedes, mis hermanos, que Pedro acá está liderando al grupo, pero él no está colocando. El pueblo de Dios está proponiendo a dos. Está proponiendo a dos hombres. En ocasiones, cuando se trata de tomar una decisión, habiendo solo 2 o 5 personas, usted sabe que en ocasiones, aunque haya un poquito, se hace un desastre. Entre 2 o 3 no se pueden poner de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? No vaya la redundancia. Se hace un desastre. No nos podemos poner de acuerdo entre 2, 3. Imagínense ponerse de acuerdo entre más de 120 acá. Mis hermanos, eso indica precisamente lo que estoy comentando. La necesidad en dependencia de Dios, la necesidad de orar a Dios en dependencia de Él desde un principio. Los dos propuestos fueron José Barsabás y Matías, eso es lo que hemos leído en el verso 23. La realidad es de que nosotros en la Biblia no tenemos información acerca de ellos. Lo único es que cumplían con los requisitos para suplir a Judas como apóstol. Mis hermanos, si muchos líderes de hoy día estuvieran en esta situación de elegir a aquel que va a tomar el lugar de Judas, si muchos líderes de hoy día de iglesias evangélicas tuvieran la oportunidad de elegir, no me cabe la menor duda que ellos lo que harían es elegir a María. Y no crean que estoy hablando de Jesús Adrián Romero. Así le falta para convertirse católico a Jesús Adrián. Perdón. Mis hermanos, alguien podría haber dicho, no, pues María, María. Sin embargo, no es así. María no fue elegida. Ya de entrada, hermanos, y no es el tema, no quiero abundar mucho acá, pero lo que sí, hermanos, es de que ya de entrada vemos precisamente que desde el principio el liderazgo en la iglesia de Dios siempre fue varonil. No porque haya un conflicto con las mujeres, no porque la mujer sea menos importante, sea de menos valor, eso ustedes ya lo saben, ustedes como iglesia. Delante de Dios, hombres y mujeres tenemos el mismo valor y dignidad. El hombre no vale más por ser hombre. La mujer no vale menos por ser mujer. Delante de Dios somos iguales. Comprados por la misma sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tan necesitados de la misma gracia, hombres y mujeres. Sin embargo,
en cuestión de liderar el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es diseño de Dios. Vaya, Él así lo diseñó. El apóstol Pablo, y nosotros ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, el apóstol Pablo más adelante trata precisamente las cartas a Timoteo al respecto. Versos 24 y 25. Y orando, 24 hasta el 26, y orando dijeron, observen hermanos, orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos. Dios conoce los corazones de todos. Tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Así es que hermanos, vemos aquí claramente, ellos oran a Dios dependiendo de Él, para que sea Dios haciéndoles ver quién de estos dos había de ocupar el lugar de apóstol. Así que el plan para elegir de echar suertes que hemos leído en el verso 26, hermanos, siempre surge la pregunta, ¿y cómo fue eso? Y mis hermanos, muchos comentaristas, los estudiosos, dicen que echar suertes es eso, echar suertes. O sea, lo que hicieron es tomarse 2 piedritas. Una de ellas tenía el nombre de Matías y el otro de Barsabás. Así de sencillo. En una copa de barro los metieron adentro. No sé si sóplale, no sé si hicieron eso. Y lo empezaron a menear y lo soltaron y pues el que cayó fue el de Matías. Fue el de Matías. Hermanos, acercándonos al final, por si las dudas, esto de echar suertes, mis hermanos, que está aquí en las Escrituras, no es para que nosotros pongamos en práctica el mismo estilo de echar suertes para encontrar la voluntad de Dios. O sea, no es como un camino a seguir para ti, para mí. A ver, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstramela y voy a echar 2 piedritas también y órale, ahí va. No. Esto está acá, hermanos, narrado, esto de echar suertes, para que tú y yo veamos, entendamos que Dios soberanamente eligió a Matías. Así de simple. Dios soberanamente escogió a Matías con la finalidad de que se continuara con la proclamación del Evangelio. Porque al final de cuentas esa es la finalidad acá, de elegir al sucesor de Judas. A completar el número de apóstoles para continuar con la comitiva de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Amén. Sí, tengo que aclarar eso porque no quiero después que el pastor enseñó. No. Así no se conoce la voluntad de Dios. Creo que ya ha sido claro que la oración es parte de nuestra vida. La Biblia es la voluntad perfecta para ti y para mí. Lo que Dios quiso que tú supieses y que yo supiese, ahí está. Amén. Voy a ahondar un poco más en las conclusiones y aplicaciones. Permítanme unos minutos, por favor. Queda claro que la oración, mis hermanos, no es solamente importante, sino que es ¿qué? Una necesidad, o necesario, está bien. Una necesidad
Creo que necesitamos cambiar el chip en este sentido, amados. No solamente decir o referirnos a la oración como que es importante, sino que es una necesidad. E incluso precisamente por eso nuestra vida de oración es muy débil, es muy baja. Porque no vemos precisamente la necesidad que tú y yo tenemos de orar, de depender de Dios. Sabemos que es importante orar, pero no vemos la necesidad que hay en nosotros. Ahí radica el problema. No nos reunimos a orar, por supuesto, como iglesia, en oración corporativa, por lo mismo. Porque no vemos la necesidad. Ya que si fuésemos conscientes de nuestra necesidad, asistiríamos con más frecuencia a las reuniones públicas de oración. Sí, yo sé que hay oración en nuestra iglesia, pero claro, no lo va a decir usted así. Pero eso es lo que está detrás. No veo la necesidad de hacerlo. Muchos le dan prioridad al estudio. ¿Por qué? Porque lo ven necesario. Mas cuando se trata de orar, no se reúnen porque no vemos la necesidad. Lo mismo ocurre en la oración privada, amados. Muchos cristianos creen que oran porque cuando se dirigen al trabajo y oran, piden al Señor diciendo algo así como: Señor, guárdame de un accidente en el camino. Señor, líbrame que me quede dormido en el volante. Señor, quita del camino a aquellos que vienen distraídos en los teléfonos para no accidentarme. Hermanos, no que esté mal orar así, por supuesto está bien, todos lo hacemos. Pero mis amados, ¿por qué no orar también para que seamos de buen testimonio en nuestro trabajo? Esa persona que no sé por qué la trae contra mí, no le he hecho ningún mal, pero ahí anda detrás de mí. Señor, ayúdame a ser de buen testimonio. Ayúdame a no airarme. Ayúdame a tener dominio propio, que yo pueda reflejar el amor de Cristo. Dame gracia, Señor, dame gracia. Te pido por la salvación de esta persona. ¿Por qué no orar para que el Señor nos dé valor también, hermanos, y oportunidad para compartir el evangelio con otros? ¿Saben por qué no se ora así? Porque precisamente no vemos la necesidad. Lo que sucede mayormente en la práctica de nosotros es de que nos perdemos en nosotros mismos. Solamente estamos pensando en nosotros. Dejamos de lado las implicaciones del reino de Dios y de nuestra responsabilidad que tenemos como hijos amados de Dios y como hijos de luz en un mundo que está en la oscuridad. Muchos otros oran por un novio, una novia, un enamorado, una enamorada, mas cuando llegan, no oran con ellos. No oran con ellos, no leen las escrituras con ellos. ¿Por qué? Porque no ven la necesidad. No ven la necesidad. Amada iglesia, esa es la necesidad. Es la necesidad la que nos moviliza a la acción. Dios es soberano, pero tú y yo tenemos un privilegio y responsabilidad también de orar. Dios nos salvó, mas nuestra dependencia de Dios precisamente se muestra cuando nosotros oramos, porque eso es orar, depender de Dios. Señor, yo estoy acá, soy débil, veo mi debilidad, Señor, pero precisamente porque soy débil es que vengo a orar, para que tú me fortalezcas. Tengo miedo de mí mismo. En ocasiones mi corazón, el pecado de mi corazón se levanta, Señor. Veo mi debilidad, pero precisamente, Señor, yo dependo de ti y vengo ante ti
Sé tú mi soporte. Sé tú mi sostén. Eso es depender de Dios. Muchos otros oran porque tienen el deseo de una casa, de un trabajo mejor. Muchos tienen el deseo de crear su propia compañía, su propio negocio, mas no oran pidiendo a Dios discernimiento para conocer cuál es su voluntad al respecto. Muchos hermanos, muchos cristianos, lo último que se preguntan o importa poco es cómo esta decisión puede contribuir para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta decisión que yo voy a tomar, ¿cómo puede contribuir para la expansión del reino de Dios? Les decía al principio, muchas veces nos perdemos en nosotros mismos. No, yo el deseo es nomás simplemente tener una casa. Si el evangelio va a impactar por medio de mí o no, eso no está en nuestra mente. Este negocio, ¿cómo, Señor, se puede usar este negocio para tu gloria? ¿Cómo puedo ser un hombre, una mujer de gracia al tener esto? Muchas veces no está, amados. Seamos honestos, muchas veces eso no está en nuestra mente. Pero debemos pensar y orar a Dios: Señor, tengo este deseo, lo pongo delante de ti, pero quiero saber si está dentro de tu voluntad. Quiero estar seguro, Señor, que esto no va a ser un perjuicio en mi propia vida, sino que al contrario, sea de bendición para mi familia, pero sea de bendición para la expansión del reino de Dios. Que de alguna manera tú uses esto, Señor. No perdamos entonces, hermanos, de vista que si tú y yo estamos ahora mismo vivos, es para contribuir en la misión de redimir a las personas. Es para que conozcan a Jesús, a quien ha dado su vida en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Si tú y yo estamos acá es por eso. Si no, ¿desde cuándo ya Dios nos hubiera llevado? Pero Dios usa hombres y mujeres, jóvenes, adultos mayores, gente común como tú y como yo, para que Dios sea glorificado y el mundo sea salvado, sea edificado a través de la predicación del evangelio. Mis hermanos, en segundo lugar quiero preguntarles rápidamente lo siguiente: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Ya sabemos, la iglesia son todos aquellos redimidos por Cristo, todos aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero de Dios. La iglesia son todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, tanto universalmente como una iglesia local como la nuestra. Pero ¿cómo se mira una iglesia bíblica? Una iglesia que verdaderamente depende de Dios. ¿Cómo se mira? Por medio de la oración, porque es una iglesia que ora. Y en segundo lugar, porque lee las escrituras, porque ama las escrituras, depende de las escrituras, abre las escrituras, come escrituras y por supuesto aplica las escrituras. Así que si deseamos, hermanos, orar más, si deseamos leer más la palabra de Dios, debemos en primer lugar ser conscientes de nuestra necesidad personal. De lo contrario, seguirán las Biblias cerradas en el armario, en la sala, en la cajuela, sin abrir. Voy a terminar con esta aclaración y exhortación, mis hermanos. Más seguido de lo que ustedes se imaginan, yo estoy en conversaciones con hermanos de nuestra iglesia, y en ocasiones ha salido
un comentario tal como, sí, sabe que el otro día escuché que un pastor dijo de esto que estamos hablando. Sí, sí. Y yo me quedo así como pensando, lo dije en tal sermón, yo lo mencioné, y el último veces termina diciendo, no, lo escuché de tal pastor reconocido. Y solamente en mi mente pienso, lo dije en un sermón, pero no le voy a decir yo lo dije. Hermanos, no busco el reconocimiento. Si usted se acuerda de algo de las escrituras, no busco en lo personal que usted diga, sí, mi pastor me lo enseñó. No. Pero saben una cosa que sí les voy a pedir, que no olviden. Porque un día puede ser, hermanos, que Dios traiga otro pastor o más pastores a esta iglesia. Si en algún momento yo no estoy acá, ustedes no se olviden de una sola cosa. El pastor Ricardo siempre nos enseñó o nos recordó la necesidad de orar y la necesidad de pasar tiempo en las escrituras. Todo lo demás si se olvida. Pero no eso, amados. No la necesidad de orar y de leer las escrituras. Amén. Oremos, amados.